Estamos de regreso en el Mañanero por la Bacana 105.7 y al inicio de Lo Bueno, Lo Malo, Lo Feo estuvimos hablando de nuestro amigo Alberto Vargas, que en el día de ayer, fruto de un subión de presión, fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos. Y para eso vamos a recibir, para que nos oriente de qué pudo causar esto, qué es, cuáles tipos existen, si es un ACV, si es un pre-ACV, todas esas preguntas que nos surgen. Tenemos a la doctora Bifrani Espaillat, que es neuróloga. Buenos días, doctora. Espérese, doctora. Espérese, doctora. Ahora sí. Hola, hola. Buenos días, doctora. Ahora sí. O- Hola, hola. Buenos días, Boli, y a todo el equipo del Mañanero. Para mí un placer poder utilizar esta plataforma para educar a la población acerca de esta terrible condición. Exactamente. Explíquenos, doctora, ¿qué es esto de que le subió él, según tengo entendido, le comenzó como un dolor de cabeza y cuando fueron entonces a emergencia tenía la Ujú. presión en 200 y pico y hubo que internarlo. ¿Qué sucedió aquí? Mira, Boli, hay un tema con esto. Muchas personas tienden a pasar por alto los dolores de cabeza, pero todos nos conocemos y sabemos cuando un dolor de cabeza no es el típico, ni es lo normal que vivimos cuando nos suele suceder. Es una bandera roja, es un dato de alarma cuando tú presentas un dolor de cabeza inusual, que imagino que fue lo que le pasó a nuestro compañero en el día de ayer. Este dolor de cabeza es un preaviso de que algo no está bien. Entonces, si él era hipertenso, conocido, y llevaba quizás un manejo no adecuado de su presión arterial, ya sea porque no lo tomaba correctamente, porque el fármaco no era el ideal, la dosis no era correcta, suele pasar que la presión se dispara y sube hasta parámetros capaces de romper arterias dentro del cerebro, porque contamos con arterias que no tienen la posibilidad de aguantar altas presiones. Y entonces esto puede llevarnos a un tipo de accidente cerebrovascular, que es el nombre completo de lo que se conoce como ACV o derrame cerebral. Ok, esto es este derrame, este pequeño coágulo este pequeño vaso sanguíneo que se reventó en el cerebro. ¿Cuáles son las Ujú. implicaciones? ¿Cómo se drena? ¿Qué sigue? Mira, en este caso tenemos que ver si fue un tipo de ACV hemorrágico, que es lo más común cuando hay presiones altas, porque para la población entienda existen dos tipos de derrames. Uno que es como una tubería, una se tapa por un coágulo, que es el isquémico, deja de llegar oxígeno, no se nutre esa porción del cerebro y muere muy bien, Boli. Y otro es hemorrágico, donde el vaso sanguíneo se rompe y sangra. Entonces, en vez de llevar oxígeno al cerebro, la sangre se derrama y daña todo el tejido cerebral. La principal causa de este tipo de derrame es la presión arterial alta, como yo te comentaba, que debilita la pared del vaso y lo rompe. Pero también hay otras causas que tenemos que descartar cuando recibimos un paciente con esta condición. Y es si el paciente tiene a nivel de su cerebro un aneurisma cerebral. Por eso, desde que llega a emergencia, lo primero es estabilizar la presión arterial. Tenemos que realizar imágenes urgentes porque es una emergencia médica, hacerle tomografía, montarle una secuencia especial para ver los vasos y ver que todo esté bien. Entonces, si este hematoma, este sangrado, Boli, que suele ser cuando es por causa hipertensiva, en lugares muy adentro, muy profundo del cerebro, lo que hacemos y lo que se recomienda, si no es grande, es llevar al paciente a una unidad de ictus o una unidad de ACV, que es una estructura especializada dentro del centro de salud donde cuenta con el personal entrenado y capacitado en derrame cerebral que tiene certificaciones internacionales para tratarlos, mejora la presión arterial, que es el principal factor de riesgo, y con esto podemos mejorar la evolución del mismo sangrado. Buen día, Erika doctora. le va a hacer una pregunta. ¿Cuáles son las Hola, hola, causas? Erika. Muchas gracias. ¿Cuáles son las causas por las cuales se genera un ACV? Mira, las causas de un ACV, principalmente los factores de riesgo, que son la hipertensión y el cigarrillo, son los principales en la lista. Luego de ahí vienen causas como un colesterol elevado, especialmente el colesterol lo que le llamamos el colesterol malo,
la falta de actividad, el sedentarismo, la falta de ejercicio, una dieta rica en grasas. Existen otras que son menos comunes, que suelen afectar a la población joven, que son condiciones de coagulación en su propia sangre que los predispone a generar trombos y coágulos y dañar el cerebro. Muy, Entonces, existen condiciones inmunológicas que también hay un tipo de pacientes que tienen, un ejemplo, lupus, y son pacientes que tienen tendencia a hacer derrames cerebrales mucho más frecuentes que tú y que yo, que somos pacientes sin ninguna condición inmunológica. Si está sintonizando, estamos conversando con la doctora Bifrani Espaillat, neuróloga, y Sandra Palmet tiene una pregunta. buenos días, doctora. Después que Hola, sucede hola, esto, Sandra. buenas. Después que sucede esto, ¿cuál es el siguiente paso para el paciente y si se puede repetir? Mira, el porcentaje de un segundo evento vascular en un paciente que ya lo tuvo aumenta de un 20 a un 30%. O sea que debemos de ajustar las medidas de prevención. ¿Con qué? Colocando la medicación que el paciente llevaría, dependiendo del evento que tuvo, dependiendo del derrame cerebral que tuvo y sobre todo, dependiendo la causa que llevó a ese paciente a que tuviera un derrame cerebral. Entonces, en esto es, ajustamos medicación o colocamos la medicación adecuada, seguimientos estrechos con tu neurólogo y con el equipo multidisciplinario. Tienes que continuar una vida más activa, dejar el sedentarismo, estar en una cama, sentada en un mueble y comenzar a hacer actividad física, preferiblemente, aunque muchos de los dominicanos entendamos que no, preferiblemente ejercicios de fuerza, porque eso es lo que los estudios nos avalan, que nos beneficia a nivel cerebral, hacer un poco de fuerza, sea pesas o peso muerto con tu propio peso. Y luego de ahí una dieta mediterránea, o sea, me explico, una dieta alta en verduras, en granos, una dieta alta en vegetales, en pescados y carnes blancas. Finalmente, el Nagüero. Doctora, en este Hola, hola. proceso, ¿cuál es el tiempo de recuperación? Y ya luego que un paciente sale de este proceso, ¿cuál es el tiempo de chequeo? Porque por lo regular los dominicanos no vamos al médico, ni lo que lo ha Exacto, sucedido ni a los que no. Por favor, exacto. ilumíneme ahí. Mira, Nagüero, gracias a Dios que tú preguntas por el tiempo, porque estamos tratando de educar, comenzamos una jornada de educación en el hospital Salvador Begotier, siendo el hospital más grande antes de ayer, y es explicando la importancia del tiempo en estas condiciones. Tanto así que internacionalmente se habla de que tiempo es cerebro. Un minuto que tú pierdas en llegar a una emergencia con una condición de un derrame cerebral, sea isquémico o hemorrágico, o sea que se tapó el vaso, o sea que se rompió, mueren 3.600 neuronas en tu cerebro por cada minuto que pierdes en llegar. Wow. Entonces, hasta que en nuestro país no nos eduquemos y hagamos una ruta adecuada de ACV, tendremos pacientes que van a quedar en cama incapacitados. Y lo peor es que de 4 personas, no sé cuántas son en el estudio, de 4 que haya en un lugar, a una persona por estadística le va a suceder un derrame cerebral. Doc- Entonces, sí. No, sí, termine. Entonces, tenemos que saber que el tiempo es valioso. Señores, si ustedes se encuentran mal, si tienen un dolor de cabeza, como pasó con nuestro compañero, inusual, arranquen para la emergencia. Vayan a la emergencia inmediatamente. Si tienen vómitos que no ceden fuera de lo normal, si sienten que se les duerme un lado del cuerpo, que se la calambra, que tienen la boca un poquito torcida, que comienzan a hablar como estropajoso, como si estuvieran borrachos, si pierden la visión de un ojo completa o comienzan a ver extraño de un ojo, no se queden en la casa, no piensen que es estrés, no piensen que es cansancio, no se vayan a dormir, vayan a una emergencia porque cada minuto en esta condición cuenta y es valioso para salvarte la vida y segundo, para asegurarte una calidad de vida y no quedarte incapacitado en una cama. Entonces, luego que tú tienes el abordaje y tú llegas en el tiempo correcto, lo ideal es un chequeo en los primeros 30, 60 y 90 días, o sea, al primer mes, al segundo y al tercero de un derrame cerebral. Si quedaste con alguna secuela motora, algo físico, un lado muerto del cuerpo, es importantísimo que desde la clínica o centro de salud donde te encuentres, comiences a recibir rehabilitación,
porque es lo único que nos asegura que ese lado muerto de tu cuerpo pueda en un futuro volver a tener movilidad. Bueno, pues muchas gracias, doctora Bifrani Espaillat, neuróloga. Tenemos que hacerle una invitación para que venga, formalmente, para que venga al estudio y hablemos de estos temas neurológicos. ¿Yo, doctora? Preventivo, sí. Ay, encantadísimo. Para mí es un honor, porque para mí me apasiona nosotros también. la neurología. Será bienvenida. Y mucho más estos temas. Entonces quisiera y acepto. No, ya aceptó. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. La próxima semana la estaremos invitando. Dijo que sí. Esta es la clase de programa que escucha la gente con clase. Una clase diaria de buena radio. El Mañanero. La referencia. A propósito, siéntate.